Bien, buenas noches. Iniciamos la clase número 1 de su curso de base de datos 2. ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Manuel Beiro. Creo que me conocen, los conozco a algunos. No sé si hay alguno nuevo. Igual me presento. Mi nombre es Manuel Beiro y le voy a estar dando su curso de bases de datos 2. Ya previamente ustedes dieron base de datos 1. Creo que fue hace bastante tiempo, no me acuerdo hace cuánto. Pero para evitar cualquier cosa que se nos haya escapado, hoy vamos a dar un recorderis. Obviamente vamos a dar un material nuevo, un poco de teoría, y vamos a dar un recorderis de lo que dimos en base de datos 1, para que todos entremos, digamos, en el mismo guión, tengamos la misma expectativa de recordar un poco todo lo que se dio o todo lo que debimos aprender en base de datos 1, para ponernos al día e iniciar entonces con las instrucciones nuevas de SQL, que es lo que vamos a estar viendo principalmente en este curso. Bien, como es el primer curso, la primera clase, vamos a estar iniciando con lo que son las características del lenguaje SQL. Vamos a estar viendo los requisitos de hardware y software para poder hacer la instalación del gestor de base de datos que vamos a estar utilizando, que es el MySQL Server. Y al final, como le decía, consultas de sentencias SQL, hacer un recorderis un poco de las instrucciones más importantes que debemos saber y que ahora vamos a estar practicando con procedimientos un poco más complejos. Bien. Inicialmente, entonces, objetivos del curso. Vamos a ver entonces los objetivos del curso, identificar los componentes y funciones principales de un sistema gestor de base de datos, que como saben es el motor de base de datos, que es el que hace todas las operaciones y tiene las herramientas para poder operar la base de datos. Conocer a profundidad la terminología y principios de los fundamentales del modelo de datos relacional, que es el que nosotros estudiamos. Conocer los lenguajes relacionales formales, álgebra relacional y cálculos relacionados de trupas o registros. Conocer diferentes tipos de organizaciones de ficheros y de estructuras y métodos de acceso empleados en los sistemas gestores de base de datos. Apreciar la necesidad de garantizar la integridad o corrección de la información almacenada, conociendo mecanismos de soporte de los sistemas gestores de base de datos relacionales para asegurar la integridad de los datos. Otros objetivos sería comprender la necesidad de controlar el acceso a la información almacenada por parte de los usuarios no autorizados. Entender la importancia de las tareas de procesamiento de optimización de consultas realizadas por un sistema gestor de base de datos y comprender el concepto de propiedades de las transacciones en sistema de base de datos. Esos serán los objetivos que debemos cumplir al finalizar este curso de base de datos 2. Bien, evaluación del curso. Sí, el curso se va a dividir en estas 4 semanas vamos a hacer estas actividades. Van a ser 2 quizzes, que son básicamente cuestionarios en línea, que van a ser de manera individual. Cada uno de ustedes va a hacer sus quizzes. Le voy a dar un tiempo bastante prudente, un par de días siempre. Después de cada clase van a tener un par de días para desarrollar el quiz. Son 2 quizzes que representan 20% de su nota, o sea, cada quiz 10%. Van a ser 2 talleres que regularmente son grupales. Cada taller va a valer 15% y en total entonces serían 30%. Un examen final, un examen parcial, disculpen, que es el 20%, y su proyecto final, que es 30% de su nota. Bien, entonces, estas son las actividades. Regularmente las 2 primeras semanas es que yo coloco lo que son los quizzes y talleres, y en la tercera semana coloco lo que es el examen parcial y asigno el proyecto final como para que lo puedan ir desarrollando. Bien, en este punto me detengo para que ustedes me hagan cualquier consulta. Consulta sobre las actividades y la evaluación del curso. Lo escucho. ¿Cómo sería la planificación de los quiz? Si hoy es la primera clase, ya quedarían 3. Bien, hoy es la primera clase, se da la clase. Yo
una vez termine la clase, digamos, habilito el quiz, le digo dónde deben de ingresar para poder desarrollarlo. Y van a tener un par de días, o sea, no es que se va a hacer hoy, ¿sí? Digamos, les doy, hoy es ¿qué? Hoy es martes, le doy hasta el sábado, ¿sí? 4 días es bastante más que suficiente. Ustedes van a repasar lo que dimos, obviamente yo les subo el material también a la plataforma, leen el PDF, ven la grabación de las clases siempre se van a grabar y se van a colgar en la aplicación, en la plataforma de ustedes. Y ustedes, a partir de lo que dimos en clase y a partir de lo que está en el PDF, son las preguntas que vienen en el quiz. De 10 o 12 o máximo 15 preguntas son cada quiz. Ustedes desarrollan el quiz y básicamente solamente es contestar las respuestas, las preguntas que están allí. ¿Sí? La que ya hoy haría la asignación de ese quiz y ustedes tienen hasta el día sábado para terminarlo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Una duda, es que normalmente el proyecto final siempre vale 40%, entonces, no sé. Sí, en esta ocasión a mí me parece excesivo el proyecto final 40%, por lo cual yo siempre aproximadamente le doy el 30%. ¿Sí? Ah, ok, entiendo. Evalúo un poco más el trabajo individual o que básicamente sería, yo le intercambio, normalmente la gente le da proyecto final 40%, mi 40% yo se lo voy a dar a lo que son quizzes y parcial. O sea, si suman los quizzes y los parcial, que son las actividades individuales, eso te da el 40%. ¿Sí? Entonces mi 40% va a estar en lo individual para saber el esfuerzo que has tenido en todo el curso. Y ya, digamos, el proyecto final le doy una evaluación del 30%, porque ahí supuestamente vas a plasmar todo lo que aprendiste. Y para mí 30% es suficiente, ¿no? En vista de que obviamente tienes que entregar el proyecto, porque el que no entrega el proyecto final no puede pasar, porque la nota Claro, mínima para pasar es 71, ¿no? Entonces, igual se le da, si te das cuenta, es un peso superior a cualquier otra actividad, pero 40% a mí me parece demasiado exagerado. Evalúo más el desarrollo que hayan tenido, que vayan teniendo individualmente en las otras 3 clases. Bien, cualquier consulta, igual ustedes me pueden igual comunicar por el WhatsApp, que yo veo que estoy ahí en el grupo. Y también hay un foro de consultas y cualquier duda también en el foro me la pueden realizar. Bien, iniciemos. Este curso básicamente nos vamos a basar en todo lo que es instrucciones SQL, ¿sí? Yo trato de que sea muy práctico porque tenemos, digamos, poco tiempo y el material que hay que ver para aprender a hacer las instrucciones básicas de base de datos es mucho. Sí, entonces digamos, me concentro en que aprendamos las instrucciones que son más importantes y elevando un poquito el nivel de dificultad que teníamos con base de datos 1, ahora vamos con base de datos 2, tenemos más objetos que crear en la base de datos y con más optimización de funciones y seguridad. Así que seguimos con lo que es SQL, ¿sí? ¿Se acuerdan que SQL es el acrónimo de Structured Query Language, que es el lenguaje que utilizan los gestores de base de datos para hacer la comunicación de las instrucciones que nosotros queremos que la base de datos haga por nosotros, ¿sí? Queremos que cree tablas, queremos actualizar datos, queremos insertar datos, queremos consultar datos. Entonces debemos conocer este lenguaje para poder comunicarnos con la base de datos o con cualquier gestor de base de datos estructural. Bien, como decíamos, SQL es un lenguaje estándar de consultas. También se le llama a esas consultas, se le dicen queries, así que siempre van a estar viendo que le digan queries. Query es consulta. Y así que cualquiera de los dos, query o consulta, es bien entendido en esta área de base de datos. La programación de consultas de SQL sirve para almacenar, manipular, recuperar los datos de una base de datos relacionales. Algunos de los sistemas gestores de base de datos, ¿se acuerdan que nosotros hicimos una investigación sobre eso? Son Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, entre otros.
Digamos, esos son algunos. Ya ustedes, me acuerdo que hicieron una investigación sobre estos gestores de base de datos. Nosotros vamos a utilizar el MySQL como el sistema gestor para hacer todas nuestras clases y todos nuestros talleres. Principales características de SQL, ¿sí? La solvencia, la versatilidad y la consistencia de los datos relacionales y el SQL hacen que este lenguaje sea uno de los más importantes, útiles y demandados en el análisis de datos, ¿sí? Algunas de las principales características del SQL son integridad de los datos, es un lenguaje estandarizado, sencillez y claridad y flexibilidad. Esas son las principales características del lenguaje SQL. Bien, vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Integridad de datos. Cuando hablamos de integridad de datos nos referimos a asegurar que los datos sean válidos, correctos y completos. SQL y la base de datos relacionales tienen la función de preservar la integridad, ¿sí? Esto quiere decir que hay herramientas que debemos aplicar cuando nosotros estamos creando las tablas o las estructuras que vamos a usar en la base de datos para que haya integridad en la información que nosotros vamos a ingresar en nuestras tablas, ¿sí? Esta integridad nos va a garantizar que no haya datos duplicados, que no haya datos faltantes, que no haya datos alterados y que no haya datos incorrectos. Estos, digamos que son las 4 ventajas de usar la integridad de datos que nos permite hacer el MySQL o el SQL, ¿sí? La integridad de datos entonces nos va a dar estas ventajas. Evitar los datos duplicados, evitar los datos faltantes, evitar datos alterados y evitar datos incorrectos. Bien, la siguiente característica sería que es un lenguaje estandarizado, ya que esto quiere decir que puede desplegar implementaciones del mismo lenguaje SQL en diferentes sistemas, de manera que pueden utilizarse el mismo código para todos ellos. Ustedes hacen su base de datos en MySQL, hacen procedimientos almacenados, que son, digamos, procesos, hacen vistas, y ustedes, si por alguna razón se la tienen que llevar a otro servidor, sea MySQL o sea SQL Server, ustedes pueden llevarse los queries o las consultas, la exportan o la graban y se la llevan entonces a otro servidor, lo corren y allá debe generarse igual todas las estructuras, todos los procedimientos, todas las vistas, ¿sí? Entonces es un lenguaje estandarizado. No importa si estás en este servidor que tiene MySQL o no importa que después te vayas a otro servidor con SQL Server o con Oracle, va a correr generalmente, porque obviamente entre un gestor y otro hay alguna que otra cosita que pueda cambiar en algunas instrucciones, ¿sí? Pero por lo general, más del 60-70% de las instrucciones son iguales y corren en todos los gestores de base de datos. Así que el que sea estandarizado, esto garantiza de que yo puedo llevarme e instalar, yo hago todo un sistema, toda mi base de datos, genero un programa y cuando lo quiero implementar en otro lugar, ya sea otro país o en otra compañía, yo puedo llevarme eso y sin ningún tipo de problema puedo crear mis estructuras de base de datos en otro servidor y generar toda la data que es necesaria para eso y las estructuras de base de datos en otro servidor sin mucho drama, ¿sí? Porque el SQL es un lenguaje estandarizado. Bien, la otra característica es sencillez y claridad, ¿sí? SQL es un lenguaje integral desde el punto de vista conceptual. Eso quiere decir que SQL es un lenguaje unificado, claro, simple y de fácil comprensión, ¿sí? Entonces, tiene características especiales, tiene una métrica, ¿sí? Tiene un orden que seguir y todas esas características importantes del SQL son lo que hacen sencillo y claro, ¿sí? Siempre debe llevar entonces, digamos, el mismo orden al momento de hacer cada una de las operaciones de las mismas instrucciones. Y la última característica es la flexibilidad. ¿Sí? Hablamos entonces de que una de las razones de que el SQL sea un lenguaje tan utilizado es por ser muy flexible, dado su versatilidad a la hora de implementar soluciones y por permitir definir diferentes formas de ver los datos para satisfacer las especificaciones requeridas por parte del usuario, ¿sí? Entonces, parte de lo que le decía al principio, al ser un lenguaje estandarizado, también flexible,
yo puedo moverlo de servidor, llevármelo a otro servidor, a otra implementación, y no debe haber mucho drama en mis implementaciones con respecto a la base de datos. Bien, esas son entonces las 4 características principales que vamos a ver en el SQL. Bien, ahora recordando un poco, 4 clasificaciones también de los tipos de comando que tiene el SQL, ¿sí? SQL se caracteriza por tener 4 tipos de comando, ¿sí? Lo voy a marcar aquí, el DML, el DDL, el TCL y el DCL. ¿Sí? Esos son los 4 tipos de comando. Vamos a recordar un poco para qué se utiliza cada uno. El DDL es un lenguaje de definición de datos, ¿sí? Y aquí entran todas las sentencias que definen y crean objetos y estructura en la base de datos. Si yo voy a crear un objeto en la base de datos, definitivamente que las instrucciones que tengo que usar es la DDL, que son los lenguajes para crear, las instrucciones para crear objetos y alterar la estructura de esos objetos, ¿sí? Entonces, digamos que aquí están las instrucciones de DL, el create, el alter, el drop, el rename, el truncate y el comment. Son las instrucciones de DL, que sería, digamos, las primeras instrucciones normalmente a realizar en una base de datos, son de DL. Crear, alterar y modificar de alguna manera las estructuras de la base de datos. Para eso se usa el DDL, por eso habla de definición, ¿sí? Es el lenguaje de definición de datos. Bien, el siguiente tipo de instrucciones son el DML, un lenguaje de manipulación, es Data Management Language, que quiere decir entonces un lenguaje de manipulación o administración de datos. Entran aquí todas las sentencias para almacenar datos en la tabla, ¿sí? Importante, el primero habla de crear estructura. Este segundo lenguaje habla de crear datos, ingresar datos, manipular datos, administrar datos, ¿sí? Obviamente este es el más importante para nosotros porque nosotros en la base de datos, lo más importante es la información, son los datos. O sea que estas instrucciones son las que nosotros en nuestro curso son las que vamos, digamos, a priorizar, ¿sí? La instrucción insert, update, delete y select, ¿sí? Estas 4 instrucciones que están aquí son las que nosotros vamos a priorizar en nuestro curso porque definitivamente son las más importantes. Es la manipulación de información que nosotros tenemos que saber cómo hacerlo para poder administrar nuestra información. Bien, el tercer tipo de comandos es el lenguaje de control de datos, Data Control Language, y aquí entran las sentencias para las funciones de administración y control de base de datos. Esto se utiliza mucho más los que son las personas que son los DBA, que son los administradores de base de datos, ¿sí? Ya estas personas que con alto conocimiento en lo que es el manejo de base de datos, entonces lo asignan como un DBA, un administrador de base de datos. Esta persona entonces es la que le va a dar permisos y revocar permisos a todos nuestros objetos que están en la base de datos. Y le dice quién puede entrar, quién no puede entrar, quién puede hacer qué, ¿sí? Definitivamente, como estamos en base de datos 2, nosotros vamos a entrar a ver estas instrucciones, la instrucción grant y la instrucción revoke. Vamos a ver cuando tengamos que ver el tema de seguridad. Entonces, nos vamos a meter también a ver estas 2 instrucciones del lenguaje de control de datos. Por último, están entonces los tipos de operaciones que permiten manejar transacciones en una base de datos, ¿sí? La última semana vamos a estar viendo entonces estas 2 instrucciones que son commit y rollback, que lo que hacen es manejar un lote de instrucciones, ¿sí? Ya no instrucciones individuales, sino por lotes. Tú agarras 5, 6, 7 o 10 instrucciones, lo colocas en un lote o un bloque y se ejecutan todas a la vez. Eso solamente se puede hacer con transacciones. Después vamos a ver entonces cuál es la ventaja de usar transacciones en SQL y por qué se deben utilizar. Estos son los 4 tipos de comandos de SQL. Quiero que se fijen bien entonces en las instrucciones
son parte de la pregunta del quiz, instrucciones y en qué tipo de comando va cada una. ¿Sí? Bien. Recuerden que esto está grabado y yo se los voy a pasar. Acá es otra ilustración que viene siendo lo mismo, diciendo los tipos de comando y las instrucciones que lleva a quién pertenece cada instrucción. ¿Sí? Cada instrucción pertenece a lenguaje de definición, al lenguaje de manipulación, lenguaje de control o lenguaje de transacciones. Bien. Bien. Bien, nos metemos entonces a ver los requerimientos de instalación del el gestor de base de datos. Vamos a usar el MySQL, que es un lenguaje open source. ¿Sí? Significa que la persona puede utilizar, incluso modificar el MySQL. Cualquiera puede descargar SQL, es gratuito, y usarlo sin paga. Inclusive cualquiera que necesite hacer un estudio del código fuente y cambiarlo de acuerdo a sus necesidades se puede hacer. Usa la licencia GPL, que es una licencia pública general llamada GNU, ¿sí? Para definir qué es lo que se puede o no puede hacer el software. ¿Sí? Normalmente el software es un software libre, tú lo puedes utilizar, lo puedes modificar, pero siempre y cuando cumpliendo con una serie de principios de el open source. ¿Sí? Obviamente no puedes utilizarlo para hacer algún tipo de daño en algún servidor o tratar de utilizar de manera inadecuada. Si hay unas reglas, inclusive para el open source, hay reglas y principios que deben usarse. Entonces, obviamente, MySQL también cumple con ellas. Obviamente, nosotros nada más lo vamos a usar para todo lo que son nuestras prácticas. Bueno, igual, cuando ustedes tengan que hacer un software, necesiten una base de datos, yo les recomiendo ampliamente el MySQL. De hecho, mi experiencia es que yo lo uso en mi empresa, en mis aplicaciones de mis clientes, dependiendo de lo que él necesite. MySQL es uno de los gestores que yo utilizo. De hecho, lo utilizo mucho. ¿Sí? Porque obviamente algunos clientes que no tienen un gran potencial para tener grandes servidores, no necesitan tener una gran cantidad de datos ni un gran manejo de información, entonces no quieren invertir mucho, no quieren pagar licencias como de otros gestores como SQL Server y Oracle, que son mucho más caros. Entonces, no tiene ningún problema en utilizar MySQL. Yo lo utilizo y tiene todas las propiedades que necesita un gestor de base de datos. Yo lo recomiendo ampliamente. Bien. Requerimientos para la instalación del MySQL. 512 MB de memoria RAM. 1024 MB de máquina virtual, o por lo menos libre para poder utilizarlo. 1 GB de espacio de disco duro para la instalación. Los sistemas operativos pueden ser Windows, Linux y Unix, importante. Quizás ustedes tengan Windows en su máquina, eso es lo que van a instalarlo ustedes en su máquina. Pero cuando ustedes ya estén atendiendo clientes y algún cliente dice, no, yo tengo un servidor Linux, ustedes dicen, no hay problema, MySQL se instala bajo Linux. Y si tienen un servidor que tenga Unix Solari o cualquier versión de Unix, ustedes dicen, no hay problema, yo puedo instalar MySQL con ese sistema operativo. Claro que ustedes tienen que descargar el MySQL correspondiente al sistema operativo que tenga su cliente o que tengan ustedes en la máquina que vayan a realizar, ¿verdad? Arquitectura de sistema de 32 o 64 bits y el protocolo de red TCP/IP, bueno, estandarizado ya el TCP/IP. Bien. Aquí hay un tutorial para instalar el MySQL, hay un link. Yo le coloqué este mismo video para instalar o para no solo para descargar, sino para instalar el MySQL, se los colgué en su plataforma. Así que ustedes lo tienen en la unidad 1, lección 1. Pueden ir y descargarlo y ahí paso a paso les dice cómo descargarlo y cómo configurar su servidor. Tanto la versión cliente, que es el WordBranch. WordBranch es la versión cliente donde vamos a hacer todas las operaciones, y la versión servidor y cómo configurar la versión servidor, que es el que va entonces a hacer todas los comandos que nosotros vamos a ir ejecutando. Bien, entremos en materia ya lo que es SQL. Vamos a dar un recorderis de todas las instrucciones que hemos visto o que vimos en base de datos 1.
La primera instrucción es la instrucción create, forma parte de las instrucciones del DDL, ¿sí? El comando que permite crear objetos, ¿sí? En base de datos 1, nosotros lo único que creamos fue tablas, ¿sí? Obviamente es la base para poder nosotros ingresar información. Pero en base de datos 2, vamos a crear, además de tablas, vamos a crear vistas y vamos a crear procedimientos almacenados. Procedimientos almacenados son programación dentro de la base de datos. Eso lo vamos a aprender aquí también. Entonces, comencemos con create, el create table. ¿Cómo creo una tabla? Bueno, la instrucción create, ¿qué objeto voy a crear? Bueno, table en este caso, nombre de la tabla que quiero crear. Luego de eso, entonces voy asignando los campos que voy a ingresar en mi tabla. ID cliente, en este ejemplo, nombre, apellido, cédula, teléfono, dirección, correo, edad. Coloco los campos, coloco el tipo de dato de cada campo. Como se acuerdan, cada columna o cada campo de mi tabla va a tener un tipo de dato único, ¿sí? Y ustedes entonces especifican cuál tipo de dato es. Bien, cuando normalmente las tablas llevan una llave primaria, cuando coloquen la llave primaria, ustedes especifiquen que no puede llevar nulos, ¿sí? Eso garantiza que es una llave. Le colocan not null y le colocan la instrucción primary key, ¿sí? Hay varias maneras de asignar la primary key. Yo les digo, esta es la más fácil, así que siempre es la que les indico a ustedes cómo definir una primary key. Solo le colocan ese palabra reservada ahí al lado del not null y listo. Coma para separar cada uno de los campos. Finalizan con este campo, coma, siguen con el siguiente, coma, siguiente, coma, coma, hasta el último, que el último ya no lleva coma, sino que cierran el paréntesis que abrieron acá, ¿sí? Esta es la manera entonces de crear una tabla. Bien, para ir haciendo una práctica de una vez en lo que vamos viendo, me voy a mudar a otra pantalla. Déjenme dejar de compartir, disculpen. Bien, me voy a mover entonces a... Ya me la pasé. MySQL Workbench aquí. Bien, primero les indico que deben, si no tienen instalado el Workbench en su máquina, deberían instalarla para la próxima semana. Ojalá puedan. Como ya les dije, les dejé un colgado un video tutorial donde pueden hacerlo. Voy a comenzar desde cero, ¿sí? Cuando instalan el Workbench, le va a salir esto, seguramente en blanco si no tienen ninguna base de datos. Digamos aquí yo tengo varias bases. Para crear la base de datos le doy botón derecho, aquí me va a salir este pequeño menú. Y yo voy a seleccionar el botón que dice Create Esquema, ¿sí? O crear esquema. Básicamente es crear la base de datos. Le doy ahí, me sale un pequeño wizard o un ayudante. Y aquí coloco entonces el nombre de la base de datos que voy a crear. Esto obviamente solo se hace una vez cada vez que van a crear una base de datos. Voy a poner clase 1 y aquí abajo voy a darle entonces a aplicar. Él me dice entonces cuál es ok, aquí me dice el algoritmo, aquí déjenlo con default, dependiendo de lo que tiene su máquina y lo que han configurado. Déjenlo con default. Fíjense que esta es la única instrucción que necesita para crear la base de datos. Create esquema. Utiliza también la instrucción create, solo que en este caso esquema. Yo normalmente lo hago con el wizard. No me complico en estar creándolo por código porque inclusive si lo dejo por ahí puede crearme más esquemas de los que debo. Aplico y ya puedo cerrar la pantalla esta. Y aquí ya me habilitó una que dice clase 1. Esa es la base de datos que vamos a usar hoy. Una consulta, profesor. Dígame. ¿Se puede utilizar PHP-MyAdmin para gestionar la base de datos? ¿O es obligatorio que usemos Workbench? Mira, se puede crear sí se puede utilizar el MySQL MyAdmin, no me acuerdo cómo que se llama, ese es ese con PHP, ¿no? PHP-MyAdmin, sí. Sí, lo puedes usar, pero verifica siempre que tengas por lo menos o que vayas a hacer, todo lo que vayas a hacer lo hagas
con la opción que dice SQL o con la pantalla que dice SQL, porque obviamente esa herramienta te da la ventaja de que tú puedas crear la tabla de una manera gráfica. ¿Sí? Tú vas colocando ahí tus campos y qué tipo de datos. Y digamos que eso no tiene mucho chiste. Lo que queremos es crearla, que digamos desde cero, desde una instrucción SQL. Así que puedes usar esa, pero trata de utilizar, hay alguna opción que dice SQL o página SQL, y entonces te da una página en blanco, digamos, donde tú puedes crearla como la estamos creando acá. ¿Sí? Ok. Sí, yo te voy a decir que sí la puedes hacer allí. Lo que no sé si más adelante te va a dar problema, porque vamos a crear procedimientos almacenados, no sé si lo soporte. Debería soportarlo. Bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a descargar igual el Workbench para tener entonces ese cliente también. Lo que pasa es que también, ya cuando, por lo menos yo he instalado eso para hacer clases de PHP, cuando instalo los dos, hay un pequeño conflicto que hay que ver cómo se soluciona, ¿no? Porque entonces te está agarrando el mismo puerto, normalmente te toma el mismo puerto. Hay que entonces bajar un videíto ahí para que tú te puedas entonces habilitar diferentes puertos para que puedas usar los dos. O no tengas que desinstalar uno. Pero por ahora puedes usarlo, no hay problema. Pero más adelante quizás te pueda dar problemas cuando creemos procedimientos almacenados. Bien, cuando tengan aquí la base de datos, ustedes le dan doble clic. Cuando le dan doble clic, él se pone en negrita. Siempre verifiquen en cuál están. Si tienen varias, ¿no? Si tienen una, bueno, no hay mucho. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer instrucciones aquí en la opción o en el panel, yo voy a estar haciendo instrucciones aquí y yo tengo que certificar en cuál base de datos es la que necesito. ¿Sí? Siempre verifiquen, denle doble clic y verifiquen en qué base de datos están. Bien, ya me puse en base de datos clase 1. Voy a abrir una nueva página, digamos, de SQL para hacer la instrucción. Bien, vamos a hacer una instrucción aquí. Vamos a hacer entonces una tabla. Create table, tal cual lo vimos allá. Vamos a usar la base de datos cliente. Digo, una tabla que se llame clientes. Creo que abusé con el tamaño. Bien. Abro paréntesis. ¿Sí? Coloco mi primer campo, ID clientes. Dirán ustedes, bueno, ¿y de dónde saco los campos y de dónde saco la tabla? Como se acuerdan, o ahora se acuerdan un poquito de lo que vimos en base de datos 1. Nosotros todo esto lo tenemos que hacer en base a un diagrama, ¿sí? Yo le voy a presentar un diagrama que es el que tengo de ejemplo aquí, ¿sí? Siempre debemos tener un diagrama para poder empezar a hacer las bases de datos, ¿sí? Digamos, eso lo vimos en base de datos 1. Yo no voy a ponerme a hacer diagramas acá porque estaremos como que invirtiendo el tiempo de nuevo. Aquí yo solo voy a presentar el diagrama de este ejemplo y digamos que nos vamos a basar en él. En este diagrama yo voy entonces a tomar la primera tabla, la tabla clientes. Y estos son los campos que le voy a colocar. Nombre, apellido, cédula, edad, teléfono, correo, ¿sí? Y el ID cliente. Como se acuerdan, la base, la tabla, el atributo principal, que sería este, ¿sí? Debe estar marcado para que ustedes identifiquen cuál es la llave que le van a colocar. Bien, entonces vamos allá, sería ID cliente, nombre, apellido, cédula. ID cliente es mi campo principal. Es un tipo de dato integer. Le voy a decir que es not null porque no quiero que, cuando digo not null, es porque necesito que sea obligatorio. O sea, nadie va a poder ingresar a un cliente si no le pone el ID. ¿Sí? El ID es obligatorio. Por eso le coloco not null. Y como es la llave primaria, le voy a especificar aquí primary key. Coloco coma y sigo. Nombre. Ya el nombre va a ser varchar. Voy a poner un varchar de 30 posiciones. ¿Sí? Aquí le puedo colocar not null para decir, bueno, si es el cliente, definitivamente que tiene que tener un nombre. Así que obligo a que me lo coloque. Apellido, también varchar, de 30 posiciones. También voy a colocar que sea not null. Cédula, tipo varchar, digamos de 20 posiciones.
También le voy a decir que sea not null. Ustedes deciden a qué le ponen not null, pero tampoco le pongan not null a todo, porque entonces estarían restringiendo a que la persona tiene que tener todos los datos para poder crearla, ¿no? Y a veces eso no es conveniente. Por lo menos aquí voy a poner cédula, digo celular. ¿Sí? Este puede ser un varchar de 20 posiciones también. Ese no le voy a poner que sea obligatorio. Le voy a poner correo. Correo también le va a ser un varchar. Este va a ser un poco más grande por si me pone dirección. Es un varchar de unos 100 posiciones. Dirección siempre debe de ser más grande por el tema de poder colocar alguna descripción a la dirección. Bien, voy a verificar si ya eso es todo. Dice nombre, cédula, edad, me faltó la edad. De hecho, no tengo dirección aquí. Tengo edad. Tengo teléfono, correo, edad. O sea, no es la celular, sino teléfono. Vamos a teléfono. Y no tengo dirección, sino que tengo edad. Y la edad la voy a colocar por acá. Importante, cada campo debe llevar el tipo de dato correcto. Edad debe ser integer, ¿sí? No le pongan varchar, por favor, porque cuando ustedes van a hacer análisis de información o de datos, si colocan varchar, usted dice, hey, me aceptan los valores, yo le voy insertando varchar ahí, pero cuando necesitas, dame todos los clientes que sean mayores de 30 años, el SQL quizás no te vaya a poder contestar bien porque le pusiste varchar y él no entiende muy bien esos valores que tú pusiste ahí y cómo lo va a comparar con un mayor, ¿sí? Entonces no te va a hacer lo que tú necesitas. Así que esto se hace desde el principio. Edad, integer, porque es un numérico. Nunca nadie va a tener una edad que no sea numérica, así que pongan la numérica. Integer en este caso. Bien, teléfono, correo, yo creo que esto es todo. Y ya entonces el último no le coloco la coma, sino que le ubico el paréntesis cerrando. Con esto yo voy a crear entonces mi primera tabla. Bien. Entonces selecciono, ejecuto aquí con un rayito que está aquí. Arriba hay dos rayos. Ustedes utilicen el primero, el que más a la izquierda está, que eso lo que hace es ejecutar la instrucción que tienen aquí. ¿Sí? Bien, ejecuto la instrucción. Él creó aquí, me dijo en mis observaciones o en mis salidas, me dice que ya creó la tabla. Y yo, para garantizar, le voy a refrescar acá, refresh. Y fíjense que ya aquí me aparecen tablas. Antes no aparecía y me dice que ya creó la tabla clientes con esta información o estas columnas que están acá. ¿Sí? Ya yo sé que entonces que ya mi tabla de clientes la hice bien. ¿Sí? Esta es la instrucción para crear entonces una tabla. Bien, tenga cuidado que cuando estén haciendo esto, digamos, no pueden ejecutar nuevamente la misma instrucción. ¿Sí? Porque están creando objetos. Este objeto que está aquí, que ustedes le pusieron por nombre cliente, es este objeto que está aquí, que se llama aquí clientes. ¿Bien? Esto que ustedes hicieron es ya sale acá. Como es un objeto, no pueden crear dos objetos con el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, si yo intento ejecutar esto de nuevo, fíjense que lo voy a ejecutar, aquí abajo me va a aparecer un error. ¿Sí? Bien, ahí está. Aquí abajo, que es donde me da mis resultados de cada consulta, me dice error y acá me dice esta tabla ya existe, ¿sí? Table clientes already exist. Esta tabla clientes ya existe. No puedo crear dos objetos con el mismo nombre. Bien, entonces si ustedes tienen su instrucción, create table, lo crearon, ya no pueden ejecutarla nuevamente así, ¿sí? Si por alguna razón tienen que borrarla, bueno, ahora vamos a ver cómo la podemos borrar más adelante. Pero esta es tu instrucción, create table. Bien, sigamos con la presentación. Sí.
Ya me la pasé. Bien, la siguiente instrucción, haciendo un recorderis, alter table. ¿Sí? El alter table lo que va a hacer es a alterar una estructura ya creada. ¿Sí? Si ya creé una tabla y se me olvidó una columna o un campo, yo puedo alterarla, esa estructura, adicionándole un campo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le adiciono un campo? Con esta instrucción, alter table add. Coloco alter table, coloco el nombre de la tabla, le coloco la instrucción add porque voy a agregar. Este es el campo que voy a agregar y este es el tipo de dato del campo que voy a agregar. Bien. Aquí estoy entonces agregando una columna a mi tabla de clientes. También puedo utilizar el alter table sobre la tabla de clientes, pero para modificar una columna ya existente. Entonces, cuando voy a modificar, yo le pongo alter column, nombre de la columna y el nuevo tipo de dato que voy a cambiar, porque puede ser que le puse, fíjense que aquí le puse varchar de 10 y debí ponerlo más grande, entonces le puedo poner varchar de 30. ¿Sí? Entonces eso lo hago con el alter table, alter column. Y si por alguna razón quiero borrar la columna por completo, porque bueno, no era necesaria esa columna en esa tabla, entonces yo utilizo también la instrucción alter table, solo que ahora voy a usar una que se llama drop column. Para eso tengo que colocarle aquí arriba el nombre de la tabla y aquí abajo el nombre de la columna que quiero borrar. ¿Sí? Solo tenga mucho cuidado cuando siempre se habla de drop, en este caso alter table drop, que eso le va a borrar la tabla y los datos que tenga le va a borrar la columna y los datos que tenga esa columna. ¿Sí? Así que siempre tengan cuidado a realizar esta instrucción alter table drop. Bien, entonces esta es la instrucción alter table, que lo que hace es alterar o modificar la estructura de una tabla o de algún objeto de la base de datos. ¿Sí? En este caso, una tabla. Vamos a ver cómo hago esto en MySQL. Bien, fíjense que entonces yo creé la tabla clientes hace un momento con esta estructura. ¿Sí? Con esta estructura. Pero resulta ser de que se me olvidó poner la dirección. Quiero agregarle la dirección a esta tabla. Bien, entonces yo lo que hago es colocarme aquí y digo, bueno, no necesito hacerla de nuevo. Voy a colocar la instrucción alter table. Le tengo que decir, ¿a qué tabla te refieres o a qué tabla quieres cambiar? Clientes. ¿Y qué quieres hacerle? Bueno, quiero adicionar. Add. ¿Qué quieres adicionar? Un campo que se llama dirección. Y vas a tener un tipo de dato que se llama varchar de 100. ¿Sí? Bien, ejecuto. Fíjense cómo está la tabla acá abajo con estos campos. Ahora ejecuto esto. Aquí me dice que salió bien, salió con el botoncito verde. Y si yo refresco acá arriba mi tabla, ahora aquí abajo ya tengo dirección. ¿Sí? Alteré la estructura que tenía la tabla y le puse otra columna más. Le agrego otra columna más. Se la agregué porque le puse add. Alteré la tabla, clientes, adicionándole el campo dirección de este tipo de datos. ¿Sí? Entonces, esta es el alter table cuando voy a hacer un add. Bien, pero digamos que le puse muy poco cantidad aquí en el tamaño. Ah, no, debí ponerle 150 porque hay gente que pone que vive en tal calle, de tal barriada, de tal corregimiento, detrás de la Delta y enfrente de la casa del señor Pedro. Te pone todo eso y bueno, no alcanzan 100. Entonces yo puedo cambiarlo. Entonces yo digo alter table, clientes, le digo, ahora voy a modificar. Modify column. ¿Sí? Pero tengo que decirle qué campo voy a modificar. Ok, dirección. Y ahora le voy a poner un varchar de 150 en vez de 100. Entonces,
Selecciono la instrucción que voy a ejecutar nada más, ejecuto, me dice que está correcto, refresco acá mi tabla y acá abajo van a ver entonces que ahora ya no está 100, sino 150. Ahí está. ¿Sí? Eso lo puedo hacer con Alter Table. Una pregunta. Dígame. Pasa igual que cuando uno intenta, o sea, si uno le da a ejecutar nuevamente a la instrucción, por ejemplo, esta instrucción que ya creó, pasa lo mismo que hizo hace un rato cuando intentó volver a crear la tabla de nuevo. O sea, choca. Con esta sí va a chocar, porque él va a agregar una columna. Si la columna ya existe y le estoy tratando de adicionar otra columna igual, con el mismo nombre, me va a dar error. Ok, Esta vale. quizás no, porque él me está diciendo, bueno, voy a modificar la dirección y le voy a poner varchar 50. Y la va a hacer. Exacto. Y si la corro de nuevo, la va a hacer de nuevo. Al final no estoy haciendo nada, pero él la va a ejecutar. No me va a dar error, pero tampoco estoy haciendo nada, ¿no? Claro, entiendo. Pero la de arriba sí me va a dar error. Bien, por último entonces, al final, qué indecisión. Voy a quitar la columna. Al final la columna no va. Ah, bien, entonces voy a usar algo que se llama drop column. Alter table es la instrucción que me dice, voy a alterar esta tabla. ¿Qué quiero hacer? Borrar una columna. Y ahí le tengo que poner entonces el nombre de la columna. Ya aquí no importa que le ponga el tipo de dirección. Ya no le interesa el tipo de dirección porque la va a borrar. Así que, ¿de qué vale, no? Bien, entonces, fíjense que ahora esta dirección, después que yo ejecute esto, que me dice ya que aquí salió bien, le doy refrescar y le doy otra vez a mi tabla y ya dirección no está. ¿Bien? Entonces, alter table, aquí estoy haciendo 3 operaciones. Agregar, modificar y borrar una columna. Bien. Volvemos al alter table. Esta es una instrucción de DL. Si se dan dando cuenta, yo todavía no estoy haciendo nada con datos. Estoy modificando estructura, creando una estructura, alterando una estructura. Como es pura estructura, todas las instrucciones son DDL, ¿sí? Son instrucciones de definición de estructura. Bien, esta de agregar integridad la vamos a explicar ahora más adelante. Bien, vamos con el drop. El drop es un comando que borra definitivamente la tabla, la estructura, una tabla o una vista o un store procedure. Lo que hayas creado, digamos que es lo contrario de crear. Drop o dropear, cuando más adelante lo utilicen con mayor frecuencia. Drop es borrar entonces un objeto. Lo borra completamente de la base. ¿Sí? Entonces la instrucción sería drop table, nombre de la tabla, y ya se va la tabla. ¿Sí? Vamos a ver. Ya voy a borrar este. No tengo mucha ganas de borrar esta tabla porque la voy a usar para otro ejemplo, así que me voy a mover de base, disculpen. Bien, vamos a ver el esquema este. Aquí, esquema 2. Bien, aquí hay una tabla que se llama ventas. Vamos a ver que tiene ventas. No, ventas no. Sí, ventas sí. ¿Sí? Ventas tiene esta serie de información. Si yo le doy clic, él me dice acá abajo también ventas. Me dice aquí cómo está la estructura de esas ventas, ¿verdad? Si yo quisiera borrar esta tabla por alguna razón, yo entonces hago drop table y coloco el nombre de la tabla. Bien, si con la otra instrucción que le dije que era alter table drop, había que tener cuidado, con esta mucho más. Porque esto definitivamente me borra la tabla, o sea, me la borra completamente. Todo esto deja de existir. No solo deja de existir este objeto aquí, sino que todos los datos que están adentro ya se van. Y aquí no hay una opción para recuperar, o sea, no hay un control Z como para deshacer, ¿sí?
los datos que están aquí guardados, todos se van a borrar. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado cuando utilicen esta instrucción, digamos, ahora lo estoy dando para que ustedes aprendan a cuál es la instrucción, pero por lo regular no lo hagan a menos que tengan la seguridad de que efectivamente la tabla ya no la van a usar. ¿Sí? Bien, hagan drop table, ejecutan, y entonces aquí me dice que ya la dropeó o la borró. Si yo refresco aquí mi base, ya esa tabla no está acá. ¿Sí? Pero se fue la tabla y se fueron los datos. Chao. Si yo quiero saber cuántas ventas había aquí, ya no puedo saberlo. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver después en seguridad, cómo evitar que pase esto, cómo recuperar un backup, cómo hacer un backup, para que cuando algún programador haga esto, bueno, ya todos sepamos qué hacer. Busquen el último backup, restáurenlo y bueno, pongan la cara porque seguramente lo van a dar una buena regañada porque borrar una tabla ya es algo bien delicado. Bien, entonces esa es la instrucción drop, que lo que hace es borrar una estructura creada en la base de datos. Bien, ahora vamos con, digamos, hasta ahí vamos a quedar con la parte de las instrucciones DDL, que son las definiciones de estructura. Vamos a iniciar entonces con los tipos de comandos que son de datos. Ya vamos a ver cómo ingresamos datos. De hecho, vamos primero a los insert. Bien, aquí está. La instrucción insert lo que hace es insertar información a una tabla, ¿sí? Insertar los registros, todos los campos que ustedes colocaron en la tabla lo pueden insertar, ¿sí? Entonces, la instrucción es insert into, nombre de la tabla, se colocan los campos, values, y después los valores que van a insertar en esa tabla. No hay mejor manera que demostrarlo acá. Nos vamos de nuevo a nuestra base original, que es clientes. Le doy doble clic y ya me ubico en ella. Doble clic. Ajá. Y aquí entonces está mi tabla clientes, que obviamente está vacía. ¿Sí? Fíjense que acá mi tabla cliente está vacía porque esta base de datos es nueva, la tabla la creé nueva, no hay nada. Bien, entonces voy a insertar mis primeros datos en esta tabla. ¿Sí? Déjenme hacerla un poco más pequeña. Bien, para eso voy a usar la instrucción insert into. Es la clave reservada que va a decir, voy a insertar información. ¿Dónde? Tengo que colocarle el nombre de la tabla, clientes. Y luego le voy a colocar aquí los campos de esa tabla. Cliente, ID cliente, nombre, apellido, cédula, edad. Voy a ir hacia abajo para poder que lo veamos, ¿no? Edad, teléfono, correo. Esos son los campos. Ahora, la palabra reservada values, que lo que dice es valores. Los valores que voy a agregar aquí después de seguido esta instrucción, valores, van a insertarse entonces en el orden que le estoy colocando a cada uno de los campos. ¿Sí? Entonces, este primer dato que voy a colocar aquí, que va a ser 1, debe ir entonces al ID cliente. El segundo que voy a colocar acá va a nombre. El tercero va a apellido. El cuarto va a cédula. ¿Sí? Entonces, en el mismo orden que coloqué los campos arriba, es el mismo orden que voy a colocar los valores abajo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que siempre tener en mente. Siempre hay que ir en el orden. Bien, dependiendo del campo, este campo es ID cliente, cuando lo creamos eran integer, entonces yo coloco el dato, como es un numérico, lo coloco así, sin nada, sin más. Cuando sea un dato, por lo menos nombre, era varchar, cuando lo creamos es varchar, entonces cuando es varchar yo tengo que el dato lo coloco con comillas simple, así. O sea, Manuel va acá, pero encerrado entre comillas simple. Después coma,
Ya ahora voy a ingresar el apellido. Como es Barshar también va entre comillas simple. Apellido. Después viene la cédula, que también es tipo Barshar, así que va entre comillas simple. Luego viene la edad, ¿sí? Entonces, es numérica, y la edad es numérica, como es numérica, no va entre comillas simple, va así, sin más nada. Teléfono, sí va entre comillas, porque es Barshar. Y por último, va el correo, que sí es Barshar, así que va entre comillas simple. Al final, cierran el paréntesis. Digo, cierran paréntesis para cerrar este paréntesis de acá. ¿Sí? Vamos a ver si podemos hacerlo que entre completo. Ahí está. Bien, fíjense que para explicarles aquí, miren, me está saliendo una opción, como un error aquí en rojo. Eso significa de que como tengo dos instrucciones, aquí tengo una y aquí tengo otra. Si tengo más de dos instrucciones, él me está indicando que necesita colocar la continuación de la instrucción y es punto y coma, ¿sí? Es como cuando hacen una programación de que necesitan ponerle punto y coma al final de cada instrucción. Bueno, acá también. Bien, voy a insertar el primer dato. Fíjense que aquí la tabla está vacía. Yo selecciono todo esto, ejecuto, y él aquí me da el resultado de que salió correcto. ¿Cómo sé si salió bien? Le hago un select, que más adelante vamos a ver el select. Y él entonces aquí me da el dato. La tabla ya como está ahora mismo, ya tiene un dato. ¿Sí? Ese es el inserinto. Lo bueno con el inserinto es que, digamos, ya yo puedo copiar y pegar y ya puedo colocar el cliente número 2 aquí. ¿Sí? Yo puse Manuel apellido. Mira eso, qué bien. Bueno, aquí, apellido Duarte, digamos que este es así, digamos que tiene 22. Y esta es Duarte. Bien, insertó el segundo registro y verifico. Ahí está, ¿sí? Ahí están mis dos clientes, Manuel apellido y María Duarte. Bien, algo importante aquí. Recuerden que esta tabla la creamos y el ID cliente es la llave. O sea que no se puede repetir. Si yo intento ahora copiar este registro aquí abajo y poner otra persona, digamos Vanessa, Vanessa Fernández. Bien, si yo intento ingresar a otro, pero no le cambio el ID cliente, o sea, intento repetir el ID cliente, cuando yo va a hacer la inserción, él me va a dar un error. Aquí abajo me sale un error. ¿Sí? Acá. Y que me dice que estoy repitiendo una llave primaria y que no puedo. Llave primaria ya existe, está duplicada. Entonces aquí me dice, no puedo crear esto. Porque cuando creamos la tabla, la definimos como una llave primaria del ID cliente, por lo cual no se puede repetir. Entonces, si yo quiero crear a Vanessa Fernández, tengo que colocarlo con un ID que no exista, en este caso 3. Y ahí sí me dejó hacerlo. Bien, yo consulto y ahí entonces me deja consultar la tabla. Bien.
¿Consultas del insert into? No, la verdad no. No. Bien. Y me pasó lo que usted mencionó, que no se permiten duplicados. No se permite duplicado exactamente. Por eso es importante siempre colocarle las llaves. Bien. Vamos a hacer, voy a volver a la presentación. Y vamos a hacer algo importante. Nosotros estábamos hablando hace un momento de las integridad referencial, ¿sí? La integridad referencial, y ahora vamos a poner la prueba y cómo se hace eso. Nosotros partimos creando la tabla clientes a partir del diagrama, este diagrama. Pero esto no termina aquí. Nosotros teníamos otra tabla que hacer, que esta es la tabla pedidos. ¿Sí? Aquí está la tabla pedidos que teníamos que hacerla y no la hicimos. Recuerden que esta tabla pedidos, cuando hacíamos los diagramas en base a datos 1, nos damos cuenta que este campo que está aquí es una llave foránea. ¿Por qué? Porque viene de la relación que existe entre ID cliente y que yo tuve que bajar este dato aquí al ID cliente, ¿sí? Entonces, esa es una llave foránea. Cuando yo tengo una tabla que tiene llave foránea, yo tengo que indicarle al MySQL cómo debo colocar una llave foránea, ¿sí? ¿Cómo identifica una llave foránea? Bien, entonces vamos a crear esta segunda tabla pedidos, pero en esta ocasión tiene una llave foránea y vamos a aprender entonces a colocar la llave foránea. Bien, ya habíamos creado cliente, ahora vamos a crear pedidos. Ya sabemos la instrucción, create table, pero esta vez se llama pedidos. Bien. Abro paréntesis, ID pedido, es entero, si integer, va a ser llave, así que le voy a poner no null y por aquí mismo le voy a poner que es la llave primaria. Así lo dice el diagrama, por eso lo creé. Después tiene fecha, importante aquí, todas las fechas deben colocarlo con el tipo de dato que es date. Bien, después viene monto, total, creo que se llama. Cuando hablamos de monto total, cuando hablamos de precio, aquí siempre es numeric. Recuerden eso, por favor. Voy a colocarle 12.2. 12.2 significa que va a tener 12 posiciones totales para colocar el número y de esas 12, 2 son decimales. ¿Sí? O sea que va a tener 10 enteros, 2 decimales. Eso es lo que le estoy indicando aquí en esta definición. Bien. Luego, si no me equivoco, viene el ID cliente. ¿De dónde saco estos campos? Recuerden que los sacamos del diagrama. Ya me fui. Aquí, del diagrama. ID pedido, fecha, total y ID cliente. ¿Sí? ID pedido dice llave primaria, está marcada, y ID cliente, llave foránea, ID cliente. Bien, vuelvo acá. A ver, acá se llama total, así que voy a, según el diagrama, se llama total. Bien. ID cliente, lo coloco aquí, le voy a poner que no null porque es llave. Bien. Disculpen, voy a poner que es integer. Bien, integer, not null. Bien, ahora, ¿cómo le indico qué es una llave foránea? Bueno, abajo le digo que es foreign key. Entre paréntesis voy a colocar cuál es el campo de todo lo que acabo de crear, o que no lo he creado, pero lo voy a crear. ¿Cuál de estos es llave foránea? Yo se lo tengo que especificar aquí. ID cliente. Cierro paréntesis, perdón. Cierro paréntesis. Y después le digo, eso lo voy a referenciar, reference, y le coloco
¿Con qué tabla lo voy a referenciar? Ok, lo voy a referenciar con la tabla clientes. ¿Con qué campo? Entre paréntesis, el campo de clientes que relaciona con este. Es ID cliente. Aquí entonces ya termino y cierro paréntesis. ¿Sí? Fíjense entonces, es la manera de que yo estoy haciendo una llave foránea. ¿Sí? Creo la tabla, creo los campos, como lo había hecho hasta ahora sin problema. Pero si tiene una llave foránea, le debo adicionar esto. Foreign key, nombre del campo de esta tabla que lo relaciona, que es este. ¿Sí? Fíjense que voy a tratar de hacerlo aquí o de verlo acá. Este ID cliente es este que está aquí. Bien, pero este ID cliente es del campo que viene de la tabla ID cliente que está acá. ¿Sí? En este caso se llaman igual, pero si se llamaran diferente, que también se puede hacer, uno se llama ID cliente, el otro se llama code cliente, puede ser, ustedes lo tienen entonces que colocar en el orden que es. Aquí donde dice foreign key, le colocan el que está, que es de esta tabla, de la tabla pedidos, y en donde dice reference, que ustedes colocaron clientes, ubican el nombre del campo que está en la tabla clientes. ¿Sí? Bien, entonces eso quería que quedara muy claro dónde va cuál. ¿Cuál es la manera de agregarle reference, profe? Ok, es la manera, o sea, esta es una, digamos, una estructura para que tú le indiques que te estás uniendo con la llave, con la otra tabla. Fíjense que eso, ¿de qué depende? Del diagrama, ¿sí? El diagrama de cuando ibas a hacer la tabla o cuando ibas a hacer la base de datos, se hace un diagrama. El diagrama te dice, hey, tiene una llave foránea, aquí está marcada en rojo, está marcada en rojo aquí. Entonces, esa es una llave foránea. Pero cuando ya vamos a la base de datos, a crearla, ¿cómo le indico eso? Con esta instrucción. ¿Y por qué? Una de las cualidades que hablamos de SQL, que era de que mantenía una integridad de datos. Bueno, de esta manera nosotros mantenemos una integridad de datos. ¿Por qué? Si yo tengo clientes, ahora tengo 3 clientes, Manuel, María y Vanessa. Cuando estoy haciendo pedidos, ¿sí? Y están haciendo pedidos, bueno, pedido número 7, ¿de quién? Ahí yo no puedo grabar que el pedido es de Mario o del código 4. ¿Por qué? Porque el código 4, el cliente 4 no existe. Si yo dejo que en mis pedidos se grabe el cliente 4, hay un dato perdido allí, porque el cliente 4 no existe. Entonces, ¿cómo yo evito que pase esto? Haciendo esta referencia. ¿Sí? Esta referencia es lo que me va a decir, hey, no puedes grabar cliente 4 porque el cliente 4 no existe en clientes. Primero créalo en clientes para después venirme a hacer un pedido a mí. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, ahí estás evitando. Profesor, Ajá, dígame. disculpe, y en la referencia también es válido poner clientes.id cliente en lugar de los paréntesis. Bueno, en MySQL así es que se hace. ¿Sí? Le pregunto porque en Oracle creo que se manejaba con puntos. Claro, entonces lo que pasa es que, como mencionaba, dependiendo del gestor, algunas cosas cambian. ¿Sí? Yo asumo que tú dices que había que colocar aquí punto en vez de aquí así, y lo ponen así. Claro, sí. Entonces, digamos que cada gestor tiene algunas pequeñas cositas que cambian, pero por lo menos en MySQL, en SQL Server, es así. Bien, entonces vamos a generar esta tabla que no la hemos creado. Y él dice que se creó con éxito aquí. Bien. Ahora vamos a probar si efectivamente esta referencia es adecuada o está bien hecha. Voy a generar otra pestaña. Bien. Entonces voy a insertar información en pedidos. Ya sabíamos cómo hacerlo. ¿Sí? Inserir en tu pedidos. Voy a decir que ID pedido.
Vamos a decir que tengo fecha, si no me equivoco, tengo total y tengo ID cliente. Values. Y coloco aquí el pedido número 1. Fecha, importante. Yo les sugiero cuando vayan a insertar fechas, pongan el formato año, mes, ¿sí? Y día. Hoy es 14. No, hoy es 13. Este formato, digamos que internacionalmente reconocido en todos los gestores de base de datos, ¿sí? Año, mes, día. Porque dependiendo de la configuración que ustedes hagan en MySQL o que hagan en SQL Server o que hagan en Oracle, dependiendo de la configuración, lo de la fecha siempre molesta un poco. Si le pones día, mes, año y en vez de ser guiones es con backslash, entonces siempre da problemas, ¿sí? Si ustedes lo colocan así como lo estoy colocando, yo no he visto ninguna base de datos que no lo tome válido, ¿entiendes? Entonces no se compliquen y colóquenlo en este formato. Año, Y en mes, este caso día. no sería mejor guardarlo en milisegundos, profe. ¿El qué? En milisegundos. Bueno, no lo estoy poniendo hora, solamente estoy hablando de fechas, sin horas. No, digo que en el caso ese no sería mejor guardar la fecha porque esto es, aquí hay explícitamente, usted dice que da problemas el formato. Si uno lo guarda en milisegundos, que es un número largo, ¿no sería más adecuado? Ah, bueno, pero ¿y cómo lo sé acá? ¿Cómo sé el dato en milisegundos de esta fecha? Sí, Creo que se digamos, puede transformar, creo que se puede hacer una transformación de claro, pero milisegundos. ahí ya se complica un poco. En realidad lo que más se maneja es esto, un tipo de dato fecha, tú le colocas la fecha así y no hay problema. Claro que cuando ya tú te estás manejando en una base de datos de una empresa, ya tú sabes el formato que usa y ya tú vas a poder poner el formato adecuado. Sí, pero cuando no sabes o lo vas a hacer en diferentes tablas o diferentes bases, es mejor usar el internacional. Y ahí tuviera que hacer una conversión a numérica también. Sí, entonces Complica más. son como un poquito complicados, ¿no? Ahorita, digamos, mi recomendación es que lo pongan así. Si ya están trabajando con una base de datos que llevan tiempo haciéndolo, ya ustedes saben el formato que maneja y ustedes lo van a colocar como es. ¿Sí? Bien, total es un valor numérico, así que lo puedo colocar aquí. Ese pedido fue por $300 y el ID cliente va a ser el cliente 2. Bien, entonces que este pedido yo debo poder grabarlo sin problema. Inserto. Y aquí me dice, sí, efectivamente se grabó. ¿Cómo me di cuenta? Select asterisco from pedidos. Aquí yo estoy viendo mi tabla. Ahí está. Bien, pero ahora voy a agregar otro pedido. El pedido número 2. Mismo día. Este por 275. Pero lo va a hacer el cliente 4. Fíjense que el cliente 4 no existe en cliente. No existe. Entonces yo voy a insertarlo. Y ahí me da un error. Acá abajo me dio un error. Bueno, debí limpiar esto antes. Aquí dice, el comando no puede actualizarse porque es un hijo o es un registro hijo y tiene una llave primaria. Digo, una llave foránea. ¿Sí? Eso es integridad referencial. Es lo que hablamos de una de las características de SQL. Fíjense que yo estoy ingresando datos en pedido. Si yo los dejo separados, o sea, si yo creo pedidos sin amarrarlo con clientes, que fue la línea esa que coloqué, él me hubiera dejado grabar esto. ¿Sí? Y entonces eso sería un error. Que puede ser que sea que un programador se equivocó y le está poniendo un código que no es y viene acá y lo deja grabar. Cuando empiezan a hacer consultas, no dan los datos, están mal. Y es porque ese cliente no existe. Entonces, para asegurarnos de que no importa la programación que haga otro programador por allá, cuando vaya a pegar a la base de datos, asegurarnos de que tan íntegro, la información es íntegra, se pone integridad referencial y se le pone las referencias para decir, bueno, este pedido está amarrado con clientes. Si el cliente no existe, yo no te puedo dejar grabar un pedido de un cliente que no existe. ¿Sí? Fíjense que solo le cambiamos, voy a borrar acá el log. Ajá. Solo le cambiamos aquí a 3
y él va a dejar que grabe este registro sin problema. Ahí está. Lo que no deja es que venga un cliente que no exista en la base de clientes. ¿Sí? Ese se llama integridad referencial. Bien, importante entonces, voy a moverme a la pantalla anterior, que era entonces que teníamos aquí cómo se crea una tabla con integridad referencial o haciendo referencia a la llave foránea. Bien, sigamos. Bien, vamos a ver lo que son select. El select es la sentencia para consultar información. ¿Sí? Esta yo se la voy a dejar para que la lean. Ahorita no vamos a leer todo. Y lo que quiero indicarles quizás algo que no vimos en base de datos 1 es hacer consultas de varias tablas. ¿Sí? Hacer consultas de varias tablas. Como se acordarán, después del select, ustedes van a colocar los campos que quieren ver en la salida de su consulta. Aquí lo colocan acá. ¿Ya? En el front, deben de colocar la tabla o las tablas que van a buscar, de dónde se va a buscar esa información, de qué tablas. Entonces se ubica las tablas. Y en el where, ustedes ponen los criterios de selección de esos registros. Pero cuando están trabajando con dos tablas, lo primero que se hace es unir ambas tablas por el campo que los une. ¿Sí? Bien, vamos a hacer este mismo ejemplo. Fíjense que es el mismo ejemplo que estábamos viendo. Lo vamos a hacer acá. Bien, si se dan cuenta ya tenemos datos. Hemos estado manipulando información. Ya estamos con el DML. Ya hicimos insert. Y ahora vamos a hacer select. Select es consultar datos. ¿Sí? Entonces yo puedo consultar los datos del cliente. Select asterisco from clientes. Asterisco, recuerden que es todos los campos. Asterisco significa todos los campos. ¿Sí? Quiero ver todos los campos de la tabla de clientes, entonces coloco asterisco from clientes. Ahí está. Quiero ver los clientes mayores de 25 años, entonces le pongo where edad mayor que 25. Y ejecuto. Y me sale solamente el único que es mayor de 25. Quiero ver solo el nombre, el apellido y la cédula de esta persona. Entonces le quito el asterisco porque ya quiero ver columnas específicas y coloco el nombre de los campos que quiero ver. ¿Está? Solamente se ven esos campos porque son los que yo les dije que me traerán. Si quiero verlos todos, asterisco. Bien. Ahora también puedo ver los datos de pedidos. Ejecuto y están los datos de pedido aquí. Bien, pero ahora, ¿qué tal si yo quiero ver entonces cuáles son los clientes que compraron esos pedidos? ¿Sí? Aquí, según esto, yo es el 2 y el 3, pero ¿quién es el 2 y el 3? Ya ni me acuerdo. ¿Sí? Entonces, ustedes, para hacer estas consultas, hay que unir las dos tablas. ¿Sí? Digamos, en el front van a colocar clientes y después van a colocar pedidos al lado. ¿Sí? Cuando colocan más de una tabla aquí, o sea, dos o más, ya tienen que forzosamente usar el where y unir esas dos tablas. ¿Cómo la van a unir? Por el campo que las une. Deben saber cuál es el campo que las une. En este caso es ID cliente. Entonces yo coloco, mira, cuando ID cliente de la tabla cliente sea igual al ID cliente de la tabla de pedidos, así la estoy uniendo, ¿sí? ID cliente con ID cliente, pedidos y clientes. Se coloca el nombre de la tabla, punto, nombre del campo, que sea igual al nombre de la tabla, la otra, punto, el nombre del campo. Cuando ya hice esta unión en el where,
En el select puedo poner campos de cualquiera de las dos tablas, ¿sí? Puedo colocar nombre, puedo colocar apellido, edad. Estos son todos de clientes, pero puedo colocar fecha y puedo colocar total. Fíjense algo. Estos dos son de pedidos. Y estos otros tres son de clientes. Así que yo lo puedo colocar todo porque lo uní, porque los uní acá abajo. ¿Sí? Vamos entonces a ejecutarlo. Y ahí entonces tengo la información. El nombre del cliente, la edad, la fecha del pedido y el total del pedido. Bien, pero ¿qué tal si quiero saber qué pedido o qué número de pedido fue? Y vamos a colocar, pongo ID pedido acá. No hay problema tampoco si pongo ID pedido. Ahí está. ¿Qué tal si quiero saber qué cliente fue? ¿Qué número de cliente fue? Bueno, pongo ID cliente. Ahí tenemos un problema o nos va a dar un problema. Binario. Claro, porque hay dos ID clientes. ¿Sí? Ahí me dio un error. Y él dice, bueno, este ID cliente que estás colocando acá, ¿de quién es? Si hay dos. Tengo dos ID clientes. ¿Cuál quieres que te coloque? ¿Sí? Entonces el SQL no me va a permitir generar esto. Por ello, a todos los campos es mejor colocarle de qué tabla vienen para que no haya ningún problema. Digamos que no es necesario colocárselo a la primera porque vieron que lo generó bien, pero a este sí. Pero por recomendación es mejor colocárselo a todos. Para esto yo utilizo algo o les recomiendo que usen alias. La tabla es mejor utilizarla con alias. Clientes, para que no sea tan larga, yo le puedo poner un alias que digo, a partir de aquí, clientes la voy a llamar CL. Y a partir de aquí, pedir lo voy a llamar P. Esto se llama alias de tablas. Entonces, lo que hago es reemplazar ese nombre aquí y aquí reemplazo P. De esta manera voy a colocarle aquí rápidamente, sin mucho problema, el CL a cada uno. Es de cliente, esto es de cliente, este es de pedido, este es de pedido, este de pedido y este digamos que va a ser de cliente. Y la ejecución entonces sí debe poder hacerla hoy, ahora sin problema. ¿Sí? Ya le dije que me presentara las columnas y le dije de dónde la va a sacar. Este de clientes, este de pedido, también de clientes, este de pedido, este de pedido, este de pedido y este final, entonces ya me la vas a traer de clientes. Así se hacen consultas a la base de datos de dos tablas, uniendo siempre por el campo que los hace comunes o que las une. ¿Sí? Y obviamente también puedo colocar otro criterio. Si ustedes quieren ver los productos que genera, a ver, que sean productos mayores de $290, digamos, que el total sea mayor a 290 o mayor o igual que 300. Este lo va a tomar de pedido. Entonces ustedes pueden ejecutar esto y ya no van a salir las dos compras, sino solo una, que es la mayor, que tiene un total de 300. ¿Sí? Entonces ustedes pueden agregar otros criterios en el where y van a poder ejecutarlos sin problema. Consultas de las consultas con dos tablas. Yo de momento la verdad es que no. Bien, igual recuerden, todo esto se está grabando. Si se confundieron con algo, van y lo buscan acá. ¿Sí?
Dan y lo buscan acá. Bien. Vamos a ver el... Ok, vamos con el update y el delete, que son las últimas dos instrucciones. ¿Sí? Para terminar, digamos, de refrescar todo lo que hemos venido viendo. Bien, vamos a ver las instrucciones update. Y update es la instrucción que van a utilizar para modificar un dato o un registro ya grabado, ¿sí? Vamos a decir, es más, aquí está bueno el ejemplo. Cuando yo inserté el cliente número 1, le ingresé el apellido mal. Mira, era Manuel Beiro y puse Manuel apellido, ¿sí? Estaba un poco distraído y puse Manuel apellido en apellido. Bien, entonces, digamos, quiero corregir ese error que cometí y quiero colocar al cliente número 1 su apellido correcto. Su apellido correcto es Beiro. Bien, ¿cómo hago esa modificación? ¿Sí? La instrucción para hacerlo, entonces se llama update, que es actualizar. ¿Qué tabla quiero actualizar? Clientes. ¿Sí? Entonces, la estructura sería set. Set significa a qué campo quieres setear. ¿Cuál es el que quieres cambiar? Coloco aquí apellido. Ese es el campo que quiero cambiar. ¿Qué dato le voy a colocar nuevo? Yo lo coloco aquí. Su apellido es Beiro. Ese es el apellido correcto. Ahora, siempre en todos los updates deberían colocar where. Siempre debe haber un where. ¿Por qué? Porque el update va a modificar, ya él sabe que debe modificar esta columna porque yo se lo dije aquí. Pero ahora no sabe cuál registro va a modificar. Entonces, el registro que va a modificar o los registros que va a modificar, usted se lo deben ubicar en el where. ¿Sí? Aquí, ID cliente es igual a 1. Bien, entonces, al ID cliente 1 le va a cambiar el apellido. Entonces, ya le estoy diciendo, cámbiame el apellido. Ya le dije esto, ya se lo dije en el set. Y acá le dije en cuál. O sea que donde haga el cruce de estas dos informaciones, ahí es donde va a cambiar. En el set le dije qué columna. Aquí, fíjense. Y en el where le dije qué fila. Entonces, lo que intersecta en esa información es lo que va a cambiar. Solo va a cambiar esta posición que está aquí. Todo lo demás se lo va a dejar igual. Si yo no le hubiera dicho dónde, o sea, a quién, a cuál registro de esto va a cambiar, él viene y me lo cambia a todos. Por eso, yo no puedo hacer un update sin where, porque estaría cometiendo un gran error. ¿Sí? Un update sin where me cambiaría todos los apellidos a Beiro. O sea que María se llamaría Beiro, Vanessa se llamaría Beiro, todos se llamarían Beiro. Profe, O y sea, eso es irreversible, ¿cierto? eso no se puede echar hacia atrás. Ok. Entonces, el update es igual que el drop. Bueno, el drop obviamente es peor, pero el update es terrible. Si yo cometo un update mal hecho, yo estoy actualizando información y cuando quiero ver cómo estaba antes, no puedo verla. Porque cuando hago select, me la va a presentar como está ahora, no como estaba antes. La única manera de ver cómo estaba antes es buscando el backup. ¿Sí? Y ruegue que el backup sea del día anterior o de horas anteriores. Pero si el backup tiene 3 meses, bueno, dense porque ya no van a estar en la compañía porque se hicieron una gran trastada. Entonces, el update siempre va con where, ¿sí? Siempre verifiquen eso. Bien, voy a ejecutar esto y van a darse cuenta que le va a cambiar este apellido a este cliente. ¿Está? Dice que lo hizo correctamente. Hago select. Y ahí está. Solo se la cambió a él. ¿Sí? Mismo caso, digamos que el teléfono o el celular de Vanessa Fernández lo actualizó y ya no es este número. Ella quiere que cambien su celular y le pongan el celular nuevo. Bien, entonces ustedes, update cliente, van a decir, bueno, ¿cuál es la columna que quiero cambiar? Colocan aquí teléfono. El nuevo dato
digamos que su teléfono ahora es 622-8574. Y aquí ya lo ubicaron qué columna van a cambiar, pero ahora tiene que decir qué registro van a cambiar. Es este. Entonces coloco ID cliente 3. Fíjense entonces que a partir de aquí, ya este no va a ser el celular de Vanessa, sino que va a ser este nuevo que le van a poner 622. Le damos select. Y ahí entonces ahí está el nuevo celular de Vanessa. Update entonces lo que hace es actualizar información, actualizar datos. Se puede actualizar una columna o se puede actualizar varias. Si yo coloco coma aquí y le digo que también va a cambiar su correo, porque el correo también estaba mal, yo puedo colocarlo aquí, que el correo de ella era Vanessa Fernández, ¿sí? @outlook.com. Entonces, miren que estoy cambiando 1, 2. No hay problema. SQL lo que hace es, bueno, agarro esta columna y agarro esta columna. Lo que hay que tener en cuenta es, siempre es apuntar a la que es. Y bueno, eso lo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Siempre y cuando ustedes confirmen que van a cambiárselo a ella misma, pueden colocar 2. ¿Sí? No pueden, ¿qué no pueden hacer? Decirle que le quieren cambiar el teléfono a ella y el correo del 1. No, eso no lo pueden hacer en un solo update. Porque no pueden apuntar a los 2 a la vez. Solo pueden apuntar a uno. Entonces, si vas a hacer ahí tendrás que hacer 2 updates. Si vas a hacer un update para cambiárselo a ella misma sí puedes hacerlo allí. Aquí y acá. Porque estás poniendo que es ella misma. Pero si se lo vas a cambiar a otro, ya tendrás que hacer otro update. Bien. Voy a ejecutar. Y entonces aquí ya le estoy cambiando a Vanessa tanto su celular, digo, o su teléfono, como su correo electrónico. Bien. Este es el update. Siguiente sentencia, delete. Delete lo que hace es borrar un registro. Borra un registro. ¿Sí? Aquí borraría este registro, o borraría este registro, o borraría el registro. Pues ya se dan cuenta que él no está cambiando, él está borrando. Y el delete borra registro completo, o sea, borra todos los datos de esta persona en especial. ¿Sí? Bien, para eso tendré que colocar delete from clientes, el nombre de la tabla, y obviamente aquí siempre tienen que colocar el where igual que el update, porque aquí es peor, porque aquí estás borrando, no solo cambiando, sino borrando. Y aquí entonces tienen que ponerle ID cliente igual 3, digamos que quieran borrar uno. Esto es la instrucción correcta, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es borrar al cliente 3. Por seguridad, MySQL no me va a permitir hacer esto, ¿sí? Por 2 cosas. Una, porque normalmente tiene una acción de modo seguro, por lo cual yo tengo que poner una instrucción antes para poder hacerlo delete. Y lo otro es que este cliente está relacionado con los pedidos. Si este cliente tiene pedidos, no me va a dejar borrarlo. Porque él dice, no puedes borrar a Vanessa porque Vanessa hizo una compra. Y esa compra yo no la voy a poder borrar. Así que no te la borro. Y vamos a ver qué hace aquí. ¿Sí? A ver, aquí dice precisamente, miren, el error que me mandó fue precisamente porque dice, tiene una referencia con pedidos. ¿Sí? Entonces, el ID cliente 3, si me voy aquí a consultarlo, aquí al lado, voy a hacer consulta en pedidos. Fíjense que aquí tiene un pedido, el ID cliente 3, en este punto. Por eso no me va a dejar borrarlo, por la integridad referencial. Hablábamos precisamente de eso. No puedo tener datos perdidos, por eso no me deja borrarlo. ¿Sí? Ahora, fíjense que el ID cliente 1 no ha hecho pedidos. No tiene pedidos asociados. Así que, ¿qué puedo hacer? Me regreso acá
Y si quiero borrar el cliente 1, ese sí me va a dejar, me debería dejar borrarlo. ¿Sí? Ahí lo hizo, lo borró. ¿Sí? Como me doy cuenta, le hago un select. Ahí está, el cliente 1 ya no existe. Bien, entonces, instrucción para borrar, delete. Y esta es la sintaxis. Delete from, clientes, where y la condición. En este caso, apunten al que van a querer borrar. ¿Sí? No puedo borrar cuando tengo una integridad referencial y ya está asociado a otra tabla. Bien, ¿alguna consulta con estas últimas dos instrucciones? No. Bien, si no hay preguntas, déjenme solamente hacer una revisión de las actividades que ustedes tienen. Voy a buscarlas. Bien, tienen dos actividades esta semana. La actividad individual es un quiz. Vamos a ver. Ahora sí, vamos con eso. Bien, primera actividad. Aquí yo les coloco, a ver, un texto, los temas, los objetivos que se van a cumplir. Un video que parece que tengo que cambiarlo porque parece que no está buscándolo bien. Voy a cambiarlo. Bien. Después que repasen esto que acabamos de ver y vean el archivo, yo lo subí, la presentación ya la subí, ustedes lo pueden ver, lo pueden repasar. Se pueden ir entonces a esta plataforma, se llama Socrative. Vamos a darle de aquí a ver si aparece. ¿Sí? Entonces, en esta plataforma, ustedes van a seleccionar Login Student y van a seleccionar el que dice ISAE. Van a colocarle, mejor dicho, este nombre de aula. ¿Sí? Vamos a hacer el taller aquí. Le pongo Login. Le pongo Student. Aquí dice Room Name. Ustedes pegan entonces esto. ISAE base de datos 2. ISAE BD2. Y Join. Ahí va a comenzar entonces su parcial. Colocan el nombre. Primer nombre y primer apellido. Por favor, no pongan apodos de que, no sé, un apodo por ahí, de que, no sé, Danielito o lo que sea. Pongan su nombre y apellido para saber quién es. Nombre, ponen hecho y entonces ahí van a empezar a hacerle las preguntas. ¿Sí? Bien, entonces esa es para que puedan hacer esta actividad. Bien, como esta actividad lo van a hacer en esa plataforma que se llama Socrative, cuando ustedes terminan ese quiz, él le va a decir, si son 10 preguntas, dice, bueno, sacaste 9 de 10, sacaste 8 de 10, ya ustedes saben que 8 de 10 es 80, 9 de 10 es 90, sacaste 10 de 10, bueno, 100. Eso es esa plataforma me envía la nota a mí directamente. Bien, pero aquí sería bueno para que yo les pueda regresar el examen, que ustedes contesten. Ustedes dicen, bueno, hacer actividad y solo colocan como un texto prueba concluida. ¿Sí? Aquí en Chamilo, acá en su plataforma de la universidad. Digan, voy a realizar esta actividad y me ponen prueba concluida. Ya. De esa manera, a mí me llega diciendo, ya creaste, ya terminó la prueba. Cuando Socrative me envíe su quiz, yo se lo envío de vuelta a ustedes y ya ustedes van a ver qué fue lo que sacaron, ¿verdad? Si no ponen prueba concluida, ¿cómo? ¿Dónde se coloca prueba concluida? Bueno, yo no voy a poder hacerlo porque estoy con el perfil del profesor, pero es como si ustedes estuvieran haciendo esta actividad y van a contestarla y ustedes ahí ponen prueba concluida en el texto y ponen enviar.
¿sí? Ok, vale. Creo que sé cómo es. Es que en la cuestión de tareas, a nosotros nos van a colocar O sea, Edwin, comentarios. creo que bueno, se lo explico yo porque sé cómo es. Sí, Cuando debe haber una opción así. envían la tarea, o sea, da la acción que normalmente siempre usamos, que es para enviar un documento, ¿no? Ujú. Pero antes de eso, arriba creo que hay una pestañita que dice eh, algo de como enviar en texto, pues que, o sea, que te permite escribir, como si fuera una respuesta. Ah, ok, esa no la conocía. Ok. Sí, ahí solamente ponen prueba concluida y de esa manera me llega entonces a mí la respuesta y yo ahí le hago la retroalimentación de su quiz. ¿Sí? Bien, esa es la actividad individual entonces de la semana. Vamos con la otra, que es una actividad grupal. Aquí no sé cuántos son, ustedes son como unos 4 o 5, ¿verdad? Vamos a hacer grupos de 2. Y esto es lo que deben hacer. Bien, aquí está el diagrama, un diagrama de relación. ¿Sí? Bien, aquí está el diagrama de relación. Van a hacer una base de datos que se llama Promo. Ya después de haber instalado su MySQL, hagan una base de datos que se llama Promo. Y van a crear estas 3 tablas: departamento, ventas y empleados, con estos campos que tienen aquí. ¿Sí? El diagrama ya no tienen que hacer nada, solo lean el diagrama y creen las tablas. ¿Sí? Entonces, es parte de este taller, es la creación de las tablas, tal cual lo hice yo hoy, ¿verdad? Tomen en cuenta entonces que aquí hay llaves primarias, ¿sí? Y llaves secundarias, aquí. Y creo que, sí, solo esa. Ah, aquí hay otra llave secundaria. ¿Sí? Aquí hay una llave foránea, 2 llaves foráneas. Entonces, cuando creen la tabla, créenla con sus respectivas llaves foráneas según el diagrama. ¿Sí? Según el diagrama. Si no se acuerdan, busquen el video que se está grabando y ahí se van a acordar. Bien, ese sería lo primero, la instrucción de crear tablas, create table. Después van a insertar estos datos en cada una de esas tablas, ¿sí? En la tabla de departamento van a insertar estos 4 datos, en la tabla de empleados van a insertar estos 5 registros y en la tabla de ventas van a insertar estos 5 registros. Eso sería el segundo punto, insertar esa información. Obviamente me mandan los insert into también, ¿no? Todo esto, después que lo hagan en MySQL, lo van poniendo en un Word, cómo crearon las tablas con todas las instrucciones, como todos los insert into me lo van poniendo abajo una instrucción. Y por último, estas consultas, ¿verdad? Son 6 consultas que dicen muestra los empleados de la compañía con su respectivo departamento. Entonces estos son los campos: nombre, apellido, fecha de nacimiento, salario, nombre de departamento. Muestra el detalle de las ventas por empleado: nombre, apellido, fecha de venta, monto de ventas. Muestra los empleados con salarios mayores a 1000, nombre, apellido, teléfono, nombre de departamento y salario, pero lo que sean mayores a 1000. Muestre los datos de los empleados del departamento de ventas, o sea, que sea el departamento 2. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, nombre de departamento. La empresa requiere bonificar a los empleados con ventas mayores a 1200. Ajá, requiere bonificar a los empleados con ventas mayores a 1200. Nombre, apellido, nombre de departamento, fecha y monto total. Bueno, es un select también, una consulta. La empresa desea conocer las ventas de la empleada María Villarreal, que es la código empleada 3. O sea, que presente nombre, apellido, nombre de departamento, gerente de departamento, fecha y monto solo de ese empleado y que el monto vendido sea mayor a 1000. Ahí hay 2 condiciones, ¿no? Quiere ver todas estas columnas, pero con esta condición y con esta condición. Bien, las instrucciones Create Table tienen 40% de esta actividad. Las instrucciones Insert Into tienen 18% y las instrucciones Select tienen 42%. Bien, eso entonces da su 100%. La fecha de entrega es el 19 de abril, creo que viene siendo ya el otro lunes.
Y esta actividad tiene un total de 15%, es la actividad grupal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta actividad? No, la verdad no. Creo que está bastante claro. Sí. Todo lo que está aquí lo hicimos hoy, ¿sí? Yo creé la tabla con llave primaria, llave secundaria, entonces solo buscan el video. Inserté datos, ahí está la inserción de datos. Y luego hice algunas consultas que obviamente, bueno, hice consultas más sencillas, hice 2 o 3 consultas, le estoy poniendo a hacer más consultas, pero seguramente ustedes lo van a poder hacer. Tienen que, entre los dos del grupo, ponerse entonces a ver cómo hacen entonces cada una de estas consultas. Son 6 consultas, ¿sí? Siempre apuntando a alguna de las tablas o a varias tablas de esa misma base de datos que ustedes van a hacer, que se llama promo y que solo va a tener estas 3 tablas. Profesor, entonces debajo donde están los números, ponemos las consultas, el código. No, ustedes van a crear un documento Word, hagan un documento Word y van poniendo, digamos, parte 1, me ponen las instrucciones create table, ponen todos los create tables. Después, parte 2, los inserintos y van a poner todos los inserintos. ¿Sí? A ese Word solo le ponen una página de presentación para yo saber cuáles son los integrantes del grupo, o sea, todos los datos de una página de presentación normal. Y después me ponen todas las instrucciones. Primera parte, todas las create tables. Segunda parte, todos los inserintos. Y tercera parte, todas las consultas. Consulta 1, consulta 2, son 6 consultas. Okay. ¿Sí? Ahí el código, o sea, todos los códigos. No se olviden el create table, que aquí, bueno, quizás no se lo puse, pero es aquí crear las tablas, ¿sí? Después de crear las tablas. La idea es que primero creen las tablas y eso también me la envían. Es parte de la Las GRIC evaluación. no. Las GRIC ¿Cuál? no son las GRIC. ¿Ese trabajo grupal para cuándo es, profesor? No, los grids de resultados no. Hasta el próximo lunes, creo. 19. ¿Sí? Y el quiz creo que es hasta el sábado. El quiz es hasta el sábado, que es como 16. 16 o 17. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta, entonces también me pueden chatear al WhatsApp o me pueden colocar en el foro de consultas y preguntas sobre estas actividades. Y bueno, hoy fue una sesión extendida, pero bueno, teníamos que repasar en realidad fue un repaso, ¿no? La mayoría fue repaso de todas las instrucciones que vimos en base de datos 1. Ahora ya con MySQL debemos entonces hacer esta actividad del taller número 1, ¿sí? O la tarea grupal. Bien, chicos, si no tenemos consultas, nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora. Recuerden, una vez termino aquí, yo subo esta grabación a YouTube y se lo comparto hoy mismo, más tarde, para que ustedes a partir de mañana puedan ver el video y repasar cualquier instrucción que dimos acá. Chicos, que tengan buenas noches y nos vemos entonces el próximo martes. Saludos. Listo, profe. Listo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vale, profe. Hasta luego.